Inglaterra es la cuna del fútbol. En aquel país nació el deporte más amado y practicado de todos los tiempos. Es el semillero de figuras celestiales que han enriquecido de sobremanera al fútbol que actualmente conocemos. Cuenta con la mejor liga del mundo e infinidad de equipos de enorme peso histórico y tradición. Sin embargo, estas cosas no se han podido plasmar al momento de jugar mundiales, y cuando todo indicaba que Qatar 2022 sería distinto, todo se terminó una vez más para los ingleses. Pasaron más de 56 años desde que Inglaterra se coronó como campeón, y a partir de ese momento innumerables momentos tristes y complicados han ensombrecido de sobremanera el andar de los ingleses en las copas del mundo. En este video hablaremos de la campaña inglesa rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tocaremos varios antecedentes que nos van a permitir tener un cuadro mucho más claro de la pechada mundialista. Comenzamos. Antes de comenzar con este video, les extiendo la invitación a la plataforma de nuestros amigos de IQ Option. Y para quienes no sepan de qué va esta onda, IQ Option te permite empezar a generar ganancias económicas al invertir el dinero que no necesites. Ojo, en esta Semana Santa no se lo vayan a gastar todo a lo loco, ni mucho menos vayan a meter toda la quincena. No hace falta que seas un millonario poderoso, porque puedes empezar desde ahora con la cantidad que tú tengas a la mano. No está de más decir que esta plataforma te ofrece la oportunidad de aprender a utilizar las herramientas que tiene a tu disposición. Simplemente fantástico. Además, la atención que ofrece el servicio es de 5 estrellas, porque están siempre dispuestos a ayudarte en lo que necesites. No esperes más, porque IQ Option es la plataforma para ti. Continuamos. Es increíble cómo pasa el tiempo. Para cualquiera, le resultaría inaudito cómo la nación que inventó el fútbol no ha sido capaz de lograr nada importante en 56 años. Es triste pensar que una selección como la inglesa se encuentre tan caída de triunfos, aún teniendo a enormes jugadores de clase mundial. La historia de Inglaterra en los mundiales comenzó en la Copa del Mundo de Brasil 50, y por increíble que parezca, los ingleses hicieron un tremendo papelón. Sin embargo, en su propia Copa del Mundo, los ingleses, con polémicas incluidas, pudieron consagrarse por primera vez como campeones. Sin embargo, el largo calvario de fracasos apenas estaba comenzando, e incluso no pudieron participar en 3 ediciones por haber sido eliminados en la fase de clasificación. Inglaterra posee la mejor liga de todos los tiempos, pero jamás ha sido garantía de enormes éxitos en el plano internacional. Pero hace poco las cosas estuvieron a punto de cambiar. La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue el escenario perfecto para un resurgir inglés sin precedente alguno en la historia. Los ingleses estuvieron a solo unos centímetros de alcanzar su primera final en tantos años. No obstante, selecciones del calibre de Croacia destruyeron por completo las esperanzas de volver a pelear por algo verdaderamente importante. El flamante invento de la UEFA, la Nations League, era la oportunidad soñada para consolidar a una de las mejores generaciones inglesas de toda la historia. Era el trampolín perfecto para redimirse ante el mundo. Después de tantas décadas sin conocer la gloria, había llegado el momento de que Inglaterra mostrara su verdadero poder en un grupo de altísima competencia. El arranque de los ingleses fue muy exiguo, al caer a manos españolas por 2-1. El Wembley se transformó en un verdadero cementerio, puesto que caer derrotados en uno de los mayores templos del fútbol es algo que sin duda cala hondo. Whipped in, Rodrigo! 2-1 to Spain. En tierras balcánicas, los ingleses no fueron capaces de romper el cerco defensivo de los croatas. Un empate agrio de 0 goles puso en tela de juicio el nivel de Inglaterra, y más aún al tratarse de una competición de esas características. Sin embargo, ocurrió un verdadero milagro, puesto que los ingleses derrotaron a los españoles en su propia casa por 3-2. Inglaterra, a pesar de haber empezado con el pie izquierdo, estaba a una victoria de sellar la clasificación a su primera ronda final. En el Wembley, los ingleses se vengaron de la mejor forma de una Croacia que estaba en caída libre tras una bochornosa presentación. Una victoria de 2-1 clasificó a Inglaterra a la ronda final con 7 puntos en la bolsa. Había llegado la hora de cambiar la historia para siempre. Chilwell in towards Dyer. Oh, it's in! It's Harry Kane!
Antes de que diera inicio a la ronda final de la competición europea, Inglaterra tuvo que jugar las primeras fechas de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Se sabía de antemano de que las cosas no serían complicadas, puesto que las escuadras de Bulgaria, Kosovo, Montenegro y la República Checa eran equipos bastante accesibles y que reunían las mejores condiciones para una clasificación rápida y sencilla. El arranque de los ingleses fue una genialidad de principio a fin. Una goleada contundente y demoledora sobre una escuadra checa resignada a la derrota fue el puntapié perfecto para un proceso clasificatorio tranquilo y sin mayores preocupaciones desde lo futbolístico. Barkley, Kane, well, that's a lovely ball, no flag! Sterling scores, one! Harry Kane does it again! And England lead by 2 right on half. Walker with a double deflection manages to get it to Sterling, who's curled it in superbly. Here. Sterling, why not? When it's Unite. Sterling's got all the time. Now Hudson-Odoi, maybe this is his moment. Beaten out, but deflected in. And nothing's going for the Czechs here. En tierras montenegrinas, los ingleses sacaron a relucir la jerarquía histórica sobre un equipo tan irregular en términos de nivel. Una goleada de escándalo de 5-1 fue la prueba contundente de que Inglaterra no se andaba con tonterías y que quería la gloria a como diera lugar. But only as far as Vesovic, and it's run well for Vesovic, and he scored! Here's Barkley. It's a free header at the far post, and Keane has equalised for England. Here's Hudson-Odoi. He scored! Barkley was in on the goalkeeper and Raheem Sterling. It'll come for Barkley! He's having quite a night, Ross Barkley. Montenegro, Sterling on his way. Kane's got to stay on side. Sterling on the ball. Harry Kane. Clockwork. Henderson. He's got Sterling in here. It's Raheem Sterling. It's 5 for England. An inevitable goal. El gran momento llegó para los ingleses al disputar la semifinal de la Nations League frente a su similar de los Países Bajos. Sin embargo, la realidad no tardó en darle a Inglaterra un golpe mortífero y directo al orgullo. Rashford for England scores nervously. Oh, what a terrific header. Oh, what a giveaway. Pickford to his rescue. Can he get there again? Por el encuentro del tercer lugar, los ingleses tuvieron enormes dificultades para mantener el partido bajo control. Un empate insulso de 0 goles llevó a que todo se definiera desde la serie de los penales. That test. Sancho got close, but close is not enough. That's comfortable enough for Switzerland. There's a weird bit of a hush from the England fans. Oh, Pickford went the right way. Jordan Pickford slammed it in and gives the appropriate celebration. And Scoritas. Los ingleses se tuvieron que contentar con un tercer lugar que significaba poco y nada. Sin embargo, la función tenía que continuar y por ende aquella generación inglesa tenía que seguir demostrando su poder en las eliminatorias sobre selecciones de papel. En casa, los ingleses siguieron incrementando la cuota goleadora al derrotar con clarísima contundencia a los búlgaros por 4-0. Los leones ingleses habían rugido con todo su brío y la clasificación estaba aún más cerca. Kane, it's an absolute gift. Harry Kane scores, 2 for him, 2 for England. Breathing room. Rashford on the charge. He's got Kane with him. Kane, Sterling, it's 3. And it's in. Just as emphatic as the first.
En la ciudad de Southampton, Inglaterra le propinó una tremenda paliza a una prometedora selección kosovar que intentó por todos los medios posibles buscar el partido. Una victoria de 5-3 acercó a Inglaterra a la Eurocopa. Kosovo, it's Harry Kane! Deadly finish for them to do so. And here's Sancho. Oh, it's an own goal! Put into his own net with Sterling. And he's got it through, it's Jadon Sancho! Yet again. And he's there again, would you believe it? Jadon Sancho will just sit back regardless of the scoreline. And that's a really good ball, and Berisha, can he finish again? Oh, you bet he can. His second of the game. It's Marici. Oh, he got a hand to it, Pickford. Sin embargo, los ingleses tuvieron su primera caída en las eliminatorias a raíz de una derrota de 2-1 a manos checas. Aún así, Inglaterra estaba a tan solo 3 partidos de distancia para sellar los boletos a la Eurocopa. No había nada que pudiera impedir la clasificación. And here is Undercheck, and he scored! He has capped his debut with a goal. Enfermedades tan nefastas como el racismo, la xenofobia y la intolerancia se erradican con fútbol y con goles. Los ingleses mandaron a callar de la forma más épica posible a una hinchada búlgara con mentalidad retrógrada que quiso hacer de las suyas al proferir consignas de esa índole. Sterling combining well with Kane, and this is Raheem Sterling, and that's turned in by Barkley at the far post, and England lead by 2 goals to 0. It's coaxed into Barkley, and England are 3 up. On towards Kane, and pulled in for Sterling, and England have 4. Beautifully executed. Played into Sterling, great control, great goal. Expertly taken by Raheem Sterling. Happy to play on, and Kane happy to go it alone. And here is Harry Kane. He's not going to keep missing, is he? So easy for him, isn't it? Londres se convirtió en el escenario perfecto para terminar de enterrar a una selección que llevaba varias fechas muerta como Montenegro. Una goleada vejatoria de 7-0 sobre los balcánicos terminó por sellar la clasificación a la Eurocopa. Stunning finish. Alex Chilwell's free kick. Kane! No mistake this time. England's captain. Chilwell's delivery. Kane again. Same outcome. And the header from Maguire is kept out. But here is Rashford. And it's 4. Alexander-Arnold. Comes in towards Kane, and that's the hat-trick. Rashford continues, seeking Sancho, somehow it's saved, and the shot from Mount is deflected in. Alexander, damage limitation in the second half, and here is a ball in for Abraham. 7 for England. Cerrando con broche de oro, los ingleses siguieron padreando a una escuadra kosovar que estaba entrando en caída libre. Una victoria muy sencilla de 4-0 puso a los ingleses como líderes de grupo con 21 puntos. Inglaterra hizo la tarea y su generación seguía fortaleciéndose de cara al futuro. And Harry Kane just slots it home. Real options, Marcus Rashford. Oh, what a finish. That is so precise, so calm. Just a slip there. Critically by Dreshevic, and England capitalise, and that's a lovely, lovely moment.
Tras los estragos que dejó tras de sí la pandemia, la pelota volvió a gramado en el mes de septiembre de 2020. Los ingleses necesitaban recuperar ritmo y nivel después de un parón tan prolongado por situaciones ajenas al fútbol. Las escuadras de Bélgica, Dinamarca e Islandia fueron los sinodales de turno de los ingleses en la Liga A. El arranque de los ingleses fue bastante flojo, tomando en cuenta de que Islandia estaba demasiado alejada de ser aquella selección que había sorprendido a todo el planeta. Una victoria de 1-0 puso a los ingleses cerca de la zona verde. Here goes Sterling. And he rolls it in. And England will surely win in Reykjavik here. En tierras danesas, los ingleses no pudieron estar al 100% a la altura de las circunstancias, al conceder un empate de 0 goles. Las cosas aún podían mejorar y era necesario que Inglaterra arrasara a como diera lugar. Dolberg has a go. In by Trippier, Kane's there and he can't quite keep it down, but he's... En efecto, todo empezó a tener un matiz positivo, ya que los ingleses derrotaron a los belgas por 2-1 en el Wembley. Cuando las circunstancias parecían ser favorables para los británicos, nuevamente la realidad les propinó un duro golpe. Against the current Everton goalkeeper, Lukaku scores, lashed home, and Belgium have the lead side of him. Rashford steps up, and Rashford scores. His week just gets... Trippier knocks it back. Now Mason Mount makes space to shoot. It's deflected and it's in. England have turned. En casa, los ingleses se vieron superados por una escuadra danesa de muy pocas luces y que también estaba necesitada de puntos. Una derrota de 1-0 puso a Inglaterra en la cuerda floja y sí o sí debía salir airosa de las dos últimas fechas. Christian Eriksen scores on his return to Wembley, the former Tottenham man. Los ingleses fueron calcinados por los Diablos Rojos. Inglaterra ya no tenía posibilidades de alcanzar la ronda final, pero al menos tenía el amargo consuelo de mantener la categoría. Lukaku, Tielemans, and it's in by Pickford in the post. Yuri Mertens, well, he would have lifted the roof off the stadium by doing that. El cierre del grupo de los ingleses fue demasiado agridulce, al derrotar con clara contundencia a los islandeses por 4-0. De todas maneras, no había tiempo para lamentar lo ocurrido, puesto que algo mucho más grande estaba a punto de llegar. It's Foden, and it's a free header, and Declan Rice checks for the flag, and it isn't there. In towards Kane, and Mount, lovely drop of the shoulder, and it's 2-0, and it's been coming. Sancho to Saka, back to Sancho again, and Foden, that is brilliant. Really smart England goal. Swinging it home. It's Foden, he's got another. 2 for him, 4 for it. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Este video llega gracias a nuestros amigos de OneWin. OneWin es una casa de apuestas que tiene cosas interesantes por ofrecer, desde bonificaciones del 500% hasta acceso total a los juegos más populares del mundo del azar. Son solo algunos beneficios a los que puedes acceder al segundo que te registras en la plataforma. Usando mi código promocional ya podrán ser parte del equipo OneWin. Disfruta al máximo de fútbol con OneWin. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para los ingleses en el mes de marzo de 2021. Los ingleses sabían perfectamente de que la exigencia del grupo era la más adecuada para clasificar prácticamente con los ojos cerrados. Las escuadras de Albania, Andorra, Hungría, Polonia y San Marino fueron los flamantes rivales de turno de los británicos. Clasificar era casi pan comido. El arranque de los ingleses fue perfecto al derrotar con sencillez y con autoridad a nuestra querida Serenísima por 5-0. Inglaterra se adueñó de los primeros 3 puntos rumbo a Qatar 2022 y además esto fue visto como un calentamiento previo a la Eurocopa. Lingard and Calvert-Lewin with the tap in for 4. Ollie Watkins, it's in! Debut goal for Ollie Watkins. En tierras albanesas, los ingleses siguieron jugando a ritmo medio. Una victoria de 2-0 sobre Albania elevó por completo la confianza de los ingleses en vista de que estaban preparándose para la Eurocopa.
En casa los ingleses mantuvieron el paso firme al cosechar una nueva victoria sobre una Polonia que no tuvo los argumentos necesarios para frenar a un equipo británico que estaba entrando en estado de gracia. Se hizo una breve pausa al camino mundialista en vista de que la Eurocopa estaba a punto de comenzar. Los ingleses fueron emparejados en un grupo de interesante calibre junto con las escuadras de Croacia, Escocia y la República Checa. Era el momento perfecto para que Inglaterra pudiera terminar de consolidar las bases de su enorme generación. El arranque de Inglaterra en la fiesta más grande de Europa fue bastante positivo, tomando en cuenta al rival. Una victoria de 1-0 sobre los croatas encaminó a Inglaterra a una posible clasificación a los octavos. Then two, then plays it into Sterling. That will do nicely. Manteniéndose en casa los ingleses, se quisieron guardar para el final, al solo conceder un empate de 0 goles frente a los escoceses. Inglaterra ya tenía un pie y medio en la ronda de los octavos y final, aún con el nivel a media máquina y casi a ritmo de pichanga. La clasificación se terminó de cerrar al derrotar a los checos por 1-0 en un partido bastante complicado. De esta manera, los ingleses se adueñaron del primer lugar con 7 puntos en la bolsa. La verdadera Eurocopa estaba a punto de comenzar. Qué mejor arranque inglés que enfrentando a uno de sus rivales históricos más poderosos, Alemania. Toda Inglaterra se vistió de gala para presenciar un clásico que ha marcado para siempre al fútbol. Esta vez, los ingleses fueron más que los alemanes. En las inmediaciones del Coliseo Romano del fútbol, los ingleses arrasaron a una escuadra ucraniana que no tenía absolutamente nada que hacer ahí. Una goleada tremebunda de 4-0 puso a Inglaterra a solo 90 minutos de su primera final. En medio de polémicas y de un arbitraje nefasto, los ingleses derrotaron a los daneses por la cuenta final de 2-1. Mientras que Inglaterra celebraba, muchos en el planeta empezaron a cuestionar tal proeza. Sin embargo, todo ya estaba consumado. Ingleses e italianos se vieron las caras en el Wembley. El encuentro tuvo los condimentos perfectos para una final de leyenda, desde un ambiente caldeado por los feroces cruces entre italianos e ingleses hasta una efervescencia nunca antes vista en la historia. Solo son parte de esos ingredientes. Inglaterra, ante la sorpresa de todos, puso las cosas 1-0 con un gol de vestidor. Sin embargo, Italia pudo recomponer las ideas hasta poner el 1-1 final. Sterling making a dart. Walker in there too. Might come to Luke Shaw. Corner into that near post. Cristante with the flick on. It's loose. It comes off the post. It's tucked in. Bonucci equalises. Tras los angustiantes tiempos extra, todo se tuvo que decidir desde la serie de los penales. 1-0 Italy. 1-1. Save by Pickford. In. Blasted in. It's another brilliant penalty from Leonardo Bonucci. And hits the post.
the stutter, the agony. He slams it down the middle. And it's saved by Donnarumma. And Italy are on the verge. It's Jorginho. It's Pickford save! And it's saved. And Italy are the European champions. La decepción, la amargura y la incredulidad son solo algunas cosas que reflejaron las caras de los hinchas al ver cómo el sueño de ganar algo en Europa se redujo a pedazos. La tristeza se apoderó de todos los ingleses. Inglaterra estuvo a tan solo unos penales de la victoria. Estuvo a nada de un triunfo que le había sido negado tantas veces. El ambiente era de un silencio absoluto. Retomando el camino mundialista, Inglaterra pudo maquillar muy bien la tristeza al vencer con clara contundencia a Hungría por 4-0. Aún se podía sentir la amargura de lo ocurrido en la Eurocopa, pero al menos se pudo volver a festejar un triunfo inglés de cara al Mundial. En casa los ingleses no se quisieron complicar la vida y se guardaron lo mejor de su nivel al derrotar a Andorra por 4-0, sin siquiera bajar del autobús. Bellingham has found Saka. And this is Lingard, 1-0 England. Take it, Harry Kane. 3 goals in this qualifying group already. Make that 4. To Saka. Lingard, oh he took it early, he's got 2 and England have 3. Quickly done by Alexander-Arnold. Lingard finds Saka and it's 4. Un empate con sabor a derrota de 1-1 no complicó la clasificación, pero era inadmisible desperdiciar puntos en tales circunstancias. Now Kane, he does hit them from range, and he does score from that distance. Lewandowski wants it. Sends across towards the far post. There's the late equalizer. Inglaterra, después de un largo día de shopping, pudo recuperar el paso, al derrotar con tranquilidad y serenidad a los locales por 5-0. Inglaterra estaba a nada de clasificar a una nueva Copa del Mundo. Tal y como dijimos, los ingleses sabían que no iban a tener demasiadas dificultades. Foden, lovely ball. Looking for Jadon Sancho. Sets up Ben Chilwell. And immediately the flag goes up. Aim for Saka. Good touch by Saka. Brilliant goal. Sancho's delivery. Abraham is there. Stealing a march on the goalkeeper, taking full advantage. Saved. Comes back, and Ward-Prowse finishes it at the second attempt. And England way up to Grealish. Goalkeeper is backpedaling. Grealish is going through. Still Grealish. There's his first England goal. Los ingleses jugaron a ritmo de cáscara de barrio frente a una Hungría necesitada de puntos para alcanzar la fase de repesca europea. Un empate descafeinado de 1-1 postergó la clasificación no más. Foden delivers, flicked on and in. John Stones 1-1. Inglaterra, frente a toda su gente, dominó a piacere a una escuadra albanesa que estaba a punto de hacer historia en las eliminatorias mundialistas. Los ingleses derrumbaron toda esperanza albanesa al golear por 5-0.
En la ciudad de Serravalle, los ingleses no solo masacraron sin piedad a nuestra queridísima Serenísima, sino que se dieron un festín colosal de goles. 10 tantos bastaron para sellar por completo los boletos a Qatar 2022 y para quedarse en la primera posición con 26 puntos. Inglaterra estaba ante una nueva oportunidad de cambiar las cosas de una buena vez. Saka takes a deflection and sneaks in. 2-0 England. Okay. There's 13. It's 13. Neil Smith Rowe. Harry Kane looking for another and getting another. He plays the penalty from Harry Kane. Top corner this time. England lead by 5. Harry Kane has a... Here is Kane again, looking for a fourth. Still Harry Kane gets the fourth. And the records continue to rise. Saka, looking for Abraham, nice touch. Smith Rowe! It's the first England start. Alexander-Arnold looking for Mings. And England have 8. Here's Abraham. There's 9. And there's Saka, and it's 10. También me complace presentarles a nuestro amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos de manera bastante práctica y sencilla la forma en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que pueda presentar el hogar. Vale la pena que lo apoyen y les dejaré en la descripción de este video su canal para que lo sigan. Continuamos. La gran antesala de Inglaterra de cara a la Copa del Mundo de Qatar fue la tercera edición de la Nations League de la UEFA. En aquel momento el oscurantismo, que tanto ha quejado a Inglaterra en estos tiempos, volvió a escena. Las escuadras de Alemania, Hungría e Italia se encargaron de mandar al infierno a Inglaterra. El arranque de Inglaterra fue abominable, y qué peor manera de perder que frente a un equipo que apenas se encuentra en vías de resurgimiento como lo es Hungría. Una derrota inesperada de 1-0 puso cuesta arriba el camino inglés a la ronda final. En tierras alemanas, los ingleses apenas pudieron mostrar una importante mejoría con respecto al encuentro anterior. Un empate con un fuerte olor a derrota de 1-1 no hizo más que relegar a los ingleses a la última posición. El descenso estaba respirando en el cuello a Inglaterra. La funesta racha de empates siguió al acecho, e Inglaterra no fue capaz de romper el cerco de una escuadra italiana que intentaba sacarse la enorme espina de haberse quedado fuera de la Copa del Mundo. En casa, tuvo lugar una de las derrotas más catastróficas de Inglaterra en los últimos tiempos, y qué peor manera de sellar el descenso que perdiendo por goleada a manos húngaras por 4-0. Los ingleses entraron en alerta máxima. Got a touch, and then the follow-up is in from Shaloi, the man who scored against England. Side Phillips looking for Shaloi. He's done it again. Here, got the header in as well. Adam, then Nosh. We could get even worse here. Ramsdale's trying to prevent it, but he can't. En tierras italianas, los ingleses siguieron dando pena ajena al caer por 1-0. A esas alturas, las críticas y los cuestionamientos estaban a la orden del día. Era complicado sobrellevar una situación de tal magnitud, puesto que no solo el descenso estaba consumado, sino que además no había argumentos para sacar algo en limpio en el Mundial. El cierre de la ronda de grupos fue bastante gris al empatar a 3 goles frente a una Alemania condenada al fracaso. Inglaterra terminó con apenas 3 puntos y con la amargura de haber caído en desgracia a nivel europeo. Lovely from him, first time, brilliant from Mason Mount. For the England captain. It most certainly will. Gnabry. Oh, Pope didn't hold it.
And there was Kai Havertz to equalise. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre e Inglaterra llegaba en las peores condiciones, tras el papelón de la Nations League. Sin embargo, el hecho de enfrentar a las escuadras de Estados Unidos, Gales e Irán debía ser un aliciente para que al menos se pudiera recuperar algo del nivel perdido. El arranque de los ingleses en la Copa del Mundo fue fantástico, puesto que dominaron con extrema autoridad a una escuadra persa que estaba más al pendiente de la nefasta situación que vive el país a nivel social. El segundo compromiso tuvo pocos momentos clave. Un empate con gusto muy poco de 0 goles frente a los Estados Unidos obligó a Inglaterra a buscar la clasificación frente a Gales. Y va a ejecutar el centro que va primero por la atención. Intentaba John Stones. El balón corre en corto. Saca. Puede venir el servicio. Saca. El balón que va tapado. Harry Kane. McKinney. Dos escuadras británicas se dieron por primera vez las caras en la fase de grupos de una Copa del Mundo. A pesar de la valentía de los galeses de al menos buscar el gol, los ingleses les pasaron por encima con un 3-0 final. Inglaterra cumplió con los pronósticos y con el objetivo de clasificar a la ronda de los octavos de final con un rendimiento más que aceptable. La verdadera Copa del Mundo estaba a punto de comenzar. En el compromiso por los octavos de final, los ingleses entraron en otra sintonía, al dejar fuera de combate a una escuadra senegalesa que venía de hacer una gran actuación en la fase de grupos. Una victoria de 3-0 nuevamente puso a toda Inglaterra a soñar con lo imposible. Dos escuadras de gran peso histórico como lo son Inglaterra y Francia se dieron las caras en un partido condimentado y con grandes emociones. Los ingleses estaban ante la enorme oportunidad de desbancar a nada más y a nada menos que al campeón defensor. Dembélé en cara, atención, sigue Dembélé, pisó la pelota atrás con Griezmann, solo Tchouaméni, juegan para él, Tchouaméni le puede pegar de derecha a Tchouaméni. Y vuelve allá donde está Griezmann. El centro llegó. ¡Gol! Todavía no. Ahora sí. Los ingleses nuevamente fracasaron en su intento de volver a ser grandes en el mundo del fútbol, pero no por eso vamos a demeritar el esfuerzo supremo que hicieron en aquel encuentro frente a los franceses. Las caras de desolación no se podían ocultar, puesto que Inglaterra estaba ante una chance única de romper con la historia. En esta parte hay un misterio que se ha intentado explicar desde hace varias décadas. El hecho de que Inglaterra no gane nada desde hace más de 56 años tiene varios factores, y uno de ellos es la globalización de la Premier League. La Premier es la liga más poderosa y prestigiosa del mundo. Sin embargo, el gran éxito que tiene esta liga se debe en gran parte a los talentos que provienen fuera de las fronteras del Reino Unido. Mientras que los talentos van abarrotando plazas de los mejores equipos, los ingleses tienen menos oportunidades de destacar en esos equipos. Aunado a esto se encuentra la enorme presión a la que se someten los jugadores ingleses de poder plasmar la jerarquía de la Premier en los mundiales o en las Eurocopas. Es importante mencionar que se mantiene la mentalidad de que si la Premier es la mejor liga, también debe serlo la selección. Las expectativas exageradas que rayan en una venta de humo a niveles industriales obnubilaron por completo a generaciones enteras que sí tenían el nivel
nivel para trascender. El hecho de contar con individualidades no necesariamente se traduce en que se cuente con un equipo demoledor. La falta de táctica ha mermado el nivel de Inglaterra por décadas. La lucha de egos también juega un papel importante, ya que muchos jugadores le han prestado mucha más atención a los éxitos con sus clubes que con la selección. Esto definitivamente terminó fracturando varios vestuarios. Por último, el fracaso tanto de la Eurocopa como de Qatar se debe meramente a la presión a la que se sometieron todos, e incluso cuando las cosas parecían estar a su favor. Los errores de Pizarra también forman parte de la ecuación, ya que muchas veces se apela por jugar en base a las fortalezas físicas y de esperar el momento preciso para marcar. Esto deja descuidado el tema de la contundencia y de vértigo. Inglaterra es una selección que debería tener más títulos en su haber. Tiene a los mejores jugadores, tiene los mejores proyectos futbolísticos, tiene todo para triunfar a gran escala, pero por estas cosas, los fracasos terminan por consumarse. Qatar 2022, al igual que los demás mundiales, son el triste reflejo de que Inglaterra es un gigante con pies de barro. Esa generación promete muchísimo, pero es necesario que esto sea la enseñanza definitiva para que de una vez por todas se rompa el maleficio y que el fútbol sí regrese a casa.